entrar en oración en la hora de la palabra del Señor, saludando a todos los celuvoces, saludando a YouTube, saludando, claro que sí, a todos aquellos que logran la transmisión, a toda la España, a mis coterráneos, claro que sí. Y vamos a entrar en oración, vamos a orar un ratico, vamos a hablar con Dios, vamos a dialogar con el Señor, vamos a presentarnos delante de Dios. ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Claro que sí, con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de Dios, ¿verdad que sí? Porque para llegar a Dios hay que estar constantes, día y noche, en Dios, ¿sí? En Dios. Y Dios se manifiesta, nuestro Rey, ¿sí? No tomemos esto de Dios como un alivio para el espíritu, no, sino tomémoslo como un hecho, como una realidad, claro que sí, como una realidad constante de nuestro Dios. Dios es espíritu, Él vive, Él es persona, Él está presente. Él se deleita es con lo espiritual, ¿sí? Cuando alabamos, cuando el hombre está santificado, ¿sí? Y Dios entonces empieza a escuchar, ¿sí? Porque no hay quien impide la oración, quien impide lo que le pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos tomando esa armadura de Dios, esa santidad en el Señor, ¿sí o no? Entonces se quitan los impedimentos. Por eso siempre pedimos perdón a Dios, porque hay mucha cosa, ¿sí?, que se atraviesa, los deleites de la carne, pero a medida que aprendemos de Dios, pues ahí vamos fortaleciéndonos para seguir adelante e ir mejorándonos cada día, paso a paso, y superándonos delante de Dios. Él nos mira y nos califica. Es como un examen, a ver qué hemos aprendido, sí, de Dios, y si lo hemos puesto por obra, sí. Lo importante es vivir para Dios, aprender para vivir para el Señor. Oremos a Dios. Señor, te bendecimos en este día, Dios. Sí, Padre, nos presentamos delante de ti con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón que quiere más de ti, Dios del cielo, que quiere cada día superarse en ti, en Dios. Claro que sí, qué rico Dios poder volvernos a encontrar, poder volver a estar contigo, Dios, en el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Rey, qué precioso es nuestro Dios, sí, que Él está escuchando, que Él está viendo, que Él está dándose cuenta, nuestro Rey, de todas las obras buenas y malas de nosotros. Padre precioso Dios, sea dando sabiduría, sea dando entendimiento, sea mi Dios haciendo su obra, Padre precioso Dios, en el nombre de Jesús, con nuestros celos en todo lado, en toda parte, Señor. Mira las necesidades en el nombre de Jesús, los enfermos, mira, oh Dios del cielo, todo aquel que necesite de ti, Padre precioso Dios, que necesita de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús, que las cadenas sean rotas, que ellos sean sanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Claro que sí, Padre precioso. ¿Cómo no adorarle, Señor? ¿Cómo no bendecirle? ¿Cómo no decirle cosas hermosas, maravillosas, Padre precioso? Qué bueno, mi Dios. Qué maravilloso eres tú, Rey de Gloria. Claro que sí, en esta tarde preciosa, Dios, estamos contigo. Tú queremos más de ti, Señor, que nos visite, Dios, que haga algo, Señor, en nuestras vidas, ¿sí? En cada enseñanza, que lo llene de ese gozo, que lo llene de esa paz, que lo llene de amor, Señor, que abra puertas, Padre precioso, Dios, de bendición, en el nombre de Jesús, que es su iglesia, Padre, representada aquí en la tierra, mi Dios del cielo, en la tierra sea Dios, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios quien fluya en cada corazón, que toque
cada corazón, cada vida, cada alma, Dios, que tome la dirección en el nombre de Jesús, que tome los niños, que tome a los adultos, jóvenes, que tome a los ancianos, en el nombre de Jesús, Señor del cielo. La obra es tuya, el que ministra eres tú, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, vivo, resucitado, mi Padre precioso, de entre los muertos. Sí, la gloria sea para ti, Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí. Bueno, vamos con la enseñanza de hoy. Como siempre, el Señor nos quiere dar doctrina, quiere enseñarnos un poquito más de la palabra de Dios, ¿sí? Y hablamos sobre la plenitud de la vida en Cristo, ¿sí? En Cristo debe haber una plenitud completa, ¿sí? Plenitud completa de Dios, ¿sí? Un mundo de Dios, una vida de Dios para cada ser humano, porque ahí es donde viene el cambio, ¿sí? Viene la transformación de la persona, viene el abrirle el corazón a Dios y conocer otra dimensión, ¿sí? Otro mundo, porque estar en Dios es otro mundo. Vea, conocemos un Dios, un mundo que todo el mundo lo conoce, ¿sí? Que todo el mundo lo vive. Un mundo natural, ¿sí? Un mundo de pecado, de todo lo que vemos a diario, de lo que es pecado para Dios, ¿sí? Y usted dirá, pero si es Dios, ¿por qué no hizo un mundo santo, sí? Entonces Dios dijo, no, voy a hacer un mundo, ¿ya? Y le voy a dar un libre albedrío, ¿sí? Puso bien, puso mal. Y de ahí yo quiero sacar algo que me honre, ¿sí? Una iglesia. Pues Dios no te está obligando a ti, ni a mí, ni a nadie. Dios no obliga a nadie, ni a hacer el bien, ni a hacer el mal, ¿sí? Esas dos cosas fluyen porque Dios lo permite. Están en el mundo porque Dios lo permite. Pero entonces, como quien dice, la iglesia de Dios es un mundo diferente a lo que el mundo hace, a lo normal del mundo, ¿sí? En lo normal del mundo vive el pecado, vive todas las cosas, ¿sí? Que se ven a diario. Y en el mundo de Dios rechaza todo lo de ese otro mundo, que es el pecado. Y es un mundo diferente, es un mundo donde Dios está purificando, donde Dios está seleccionando, donde Dios está trabajando, donde Dios está ministrando, donde Dios está en cada iglesia, en cada ser humano que le busca a Él. Entonces Él lo cuida, ¿sí? Él lo cuida, Él lo guía, porque es un mundo del bien. Y ahí encontramos el árbol del bien y del mal, ¿sí? El árbol del mal en el comienzo es el pecado. Y el árbol del bien es la iglesia del Señor, es el reino de Dios, es la salvación, ¿sí? De otro mundo. Por eso habían dos árboles. Tremendo. Es precioso en Dios. Y Dios, entonces, ¿qué hace? Danos doctrina, ¿sí? Danos palabra de Dios. Y la plenitud de la vida en Cristo es, mira, dice el Señor, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, ¿sí? Y sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según en Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay muchas religiones, ¿sí? Que hay muchos credos, ¿sí? Por eso dice filosofías, ¿sí? Filosofías son historias, son cuentos del mundo, cuentos que no cambian, cuentos que no transforman, ¿sí?
porque son huecos, ¿sí? No llevan fundamento, no llevan savia, no llevan virtudes. O sea, lo que enseñan los hombres, que se salen de la palabra de Dios, que se salen de los mandatos de Dios, de las enseñanzas de Dios. De ahí que nacen tantas religiones. De ahí que llega cualquiera y lo convence a usted, y usted sale creyendo en la luna, sale creyendo en el sol, ¿sí? En los astros. Usted sale creyendo en una cantidad de cosas. Incluso le predican, y lo que a Dios le disgusta, ellos no lo predican. Entonces es facilismo. Entonces es donde la gente va. Y la gente vive convencida de que van a ser salvos, ¿sí? De que tienen a Dios y de que esa es la religión o es la doctrina correcta de Dios. Y entonces el Señor por eso aclara y dice: mira, vuelvo y leo, que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas, sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, según como el mundo ande, ¿sí? Y no como ande Dios, no como Dios lo ha estipulado en la Escritura. ¿Que dónde estoy leyendo? Estoy leyendo en Colosenses, ¿sí? Colosenses 2, en el versículo 8, plenitud de la vida de Cristo. Si toma nota, si quiere leer, para ver si estamos bien o mal. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida, ¿sí? Si usted está en Cristo, tiene toda la plenitud de Dios, ¿sí? Si usted está en Cristo, tiene todo el conocimiento de Dios, porque encontramos porciones de la Escritura, ¿sí? Donde dice: por más bruto que sea, si has creído en Jesucristo, si sigue a Cristo, no se extraviará, ¿sí? O sea, no se va a perder del camino del Señor, porque Jesús, aún en su ignorancia, Él sabe lo que usted tiene de inteligencia. Si tiene 1 metro de inteligencia, Dios lo sabe. Si tiene 2 metros de inteligencia, Dios lo sabe, ¿sí? 3, 20 los que tengan. Si tiene 1 centímetro no más, Dios lo sabe. Y entonces Dios te guía, ¿sí? Dios te guía, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad de Dios, ¿sí? O sea que no vamos a estar perdidos. Se cumple la Escritura: por más bruto que sea, no se va a extraviar del camino de Dios. Y nosotros estáis completos, dice, en Él, está completo en Dios. Los que seguimos a Dios, los que nos esforzamos por conocer a Dios, los que le brindamos a Dios el corazón, los que le hemos creído a Dios una palabra para levantarnos, ¿sí? Dice, una palabra de rema, dice: y vosotros estáis completos en Él. Si andamos en Dios, estamos completos en Él. No nos faltan un pelito, ¿sí? Dirá: pero es que el pastor es calvo. No interesa. Abraham también era calvo. Todos los profetas. Estamos hablando en el espíritu, porque Dios tiene contados nuestros pelos. Todo el Señor lo tiene contadito, todo. Los pelos de las cejas,
¿sí? Lo que Él nos dio en el Espíritu, volvemos a vernos como éramos antes, ¿sí? Como Dios nos hizo. Mire que esto me recuerda cuando de verdad yo morí, subí al cielo y yo me veía cuando me entregué a Jesús y me veía todo lo más de bien, joven, no así ya viejo, no, me veía joven, como cuando conocí al Señor, todo lleno de pelo, todo hermoso, digámoslo así, porque estaba en el cielo, hermoso, hermano. Y esto es para usted y es para mí, esto es para que nos demos cuenta como el Dios nos está hablando en la palabra de Él. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Así, estamos completos en Dios, hermano. De manera pues, que usted no tiene que lamentarse si está en Dios, si está en Cristo. ¿Sí? No tiene que lamentarse, hermano. Porque a usted así le falte una mano. Porque así a usted le falte un ojo. Porque a usted así le falte un pie. ¿Sí? Usted en Dios está enterito, hermano. Está completo, hermano. Pero en Dios, porque usted cumple su palabra, porque usted camina en las cosas del Señor, hermano. ¿Sí? En las cosas de nuestro Rey. Qué hermoso dice. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, porque Dios tiene el poder sobre todo principado y toda potestad, porque Dios tiene el poder de la iglesia y mueve su iglesia como Él le place, ¿sí? Su iglesia, sabemos que no son los muros, ¿sí? Sabemos que su iglesia no es el recinto aquí adentro. Sabemos que su iglesia es cada corazón de cada creyente. Pero Dios no quiere paredes, Dios no quiere lugares, no. La iglesia de Dios es aquel que le glorifica, aquel que anda en santidad, aquel que busca de Dios, aquel que se esmera más por presentarse cada día mejor delante de Dios, porque Dios nos llegará a ser mejores cada día, hasta llegar a la altura del Señor Jesucristo. ¿Sí? Nos perfecciona cada día. Dice, en Él también fuisteis circuncidados, ¿sí? Con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Es que el pueblo judío, a cada niño que nacía, lo circuncidaba, ¿sí? Había un plazo de 8 días para circuncidarlo. Los judíos se circuncidaban. Y ya dijo Dios que nosotros los hijos de Dios entramos a ser también casi judíos, porque ya la circuncisión no es cada 8 días después de que nace uno, sino que cuando uno nace en Cristo, el Señor nos circuncida el corazón para hacernos aptos hijos del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces por eso habla, dice, no de un cuerpo pecaminoso, ¿sí? Porque Él no nos puede circuncidar a nosotros en pecado, hermano. Él nos circuncida cuando aceptamos a Jesús, cuando aborrecemos el pecado, ¿sí? Cuando pactamos con Jesús, entonces pasamos a ser hijos de Dios,
porque nos circuncida el corazón. Sepultados con Él, dice, ¿sí? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados, ¿sí? Con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Habla, ¿sí? Muertos con Jesús, ¿sí? Cuando estamos en el Evangelio, tenemos que morir como Jesús murió, ¿sí? Pero esta muerte de nosotros habla del bautismo. Tenemos un bautismo nosotros los cristianos cuando aceptamos a Jesús. Y eso significa que cuando nos profundizan en el agua, vamos a morir para el mundo, vamos a morir para el pecado y que vamos a tener nueva vida, ¿sí? Nueva vida. Sepultados, enterrados, dice, con Él en el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando entramos al agua no hay respiración. Quiere decir que somos sepultados con Jesús también, el cual fuiste también resucitado. Y Jesús resucitó. Y nosotros al salir del agua tomamos vida, tomamos aliento, resucitamos para vivir en el Evangelio, para vivir en Dios, en la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? Él se levantó de los muertos, Dios, Jesús, y nosotros nos levantamos de los muertos, porque en el mundo estábamos, antes de ser de Cristo, muertos espiritualmente, ¿sí? Antes de ser de Jesús, muertos, estábamos muertos, ¿sí? Espiritualmente. Dice, y miremoslo acá, aquí lo dice también, lo dice en Efesios 2:1-5, y Él os dio vida a vosotros, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿sí? Cuando llegamos a Dios, ¿qué quiere decir? Que llegamos mal a Dios, que llegamos llenos de delitos, ¿sí? Y llenos de pecado. Nadie llega santo al Evangelio. Todos llegamos fracasados, ¿sí? Todos. Mujeres de adulterio, mujeres en lascivia, hombres en adulterio, hombres en lascivia, hombres prostituidos, mujeres prostituidas, hogares destruidos, mujeres infieles, hombres infieles, hombres que han quitado, mujeres que han quitado, ¿sí? Hay de todo, llega de todo. Hombres que han matado, que han violado, hombres que han hecho y han deshecho. Todo eso, hermano. Todo eso a la gente, ¿sí? Que llega al Evangelio, todos. Porque todos tienen que llegar al Evangelio. Todos. En la iglesia donde yo asisto, donde estoy, o sea, llegan curas a convertirse a Dios, sacerdotes a convertirse a Dios, llegan monjas a convertirse a Dios, porque es un derecho legal de Dios para heredar el reino de los cielos, para heredar la salvación. ¿Sí? Todos, no hay una excepción en el mundo que vaya a ser salvo sin estar en Jesús, sin aceptar la salvación, sin aceptar al Cristo vivo y resucitado. Y aquel que acepta al Cristo vivo y resucitado va a caminar en Dios. Ese es cristiano, ese es evangélico.
¿sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, ¿sí? En los cuales anduvimos en otro tiempo, en el pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí ve? El diablo es el que opera en los hijos de desobediencia, de aquellos que no aceptan a Jesús, que no aceptan la salvación de nuestro Rey, que no aceptan a Dios en su vida y en su corazón, ¿sí? Sino que al contrario, se burlan, sino que al contrario, maldicen, sino que todo al contrario, ¿sí? De lo de Dios. Dicen, esos espíritus inmundos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, sí, los deseos del cuerpo, de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿sí? De los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿sí? Está hablando nuestro Rey, está hablando nuestro Dios, ¿sí? Antes de llegar a Jesús, éramos esto. Antes de llegar al Evangelio, éramos esto. Y dígame usted, si usted no ha pecado, dígame usted si no vive en pecado, dígame usted si su vida está regenerada, haga un examen, medite usted por un momento, ¿sí? Si usted está bien con Dios. Y encontrará usted que Dios no erra. Encontrará usted que el Señor tiene la razón y que Dios está hablando hoy a su conciencia, que el Señor está hablando hoy a su vida. ¿Ah? Claro que sí. Y a vosotros estando muertos en pecado y en pecado, en la carne os dio vida, dice, y Él nos dio vida, ¿sí? Nos cogió desechados, nos cogió llenos de pecado y de inmundicia, quiere decir que nos limpia, quiere decir que nos santifica, quiere decir que nos da vida, sí, vida nueva en Cristo Jesús, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, dice, ¿sí? Perdonándonos todos los pecados. Y de esta manera, dice, anulando el arca de los decretos, anulando el acta de los decretos, ¿sí? El diablo tenía un acta de todos sus pecados y el diablo lo está reclamando o lo reclama y tiene un acta donde está todo escrito y dice, usted hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, a tal hora, a tal momento, usted se movió en esto, usted tiene una cantidad de pecados que el diablo los tiene escritos y marcados porque es un acta. Como cuando usted entra a una acción comunal, hay un secretario, hay una junta, y entonces tienen el secretario anotando ahí, y se paró la señora no sé qué, y dijo tal, y se paró fulano y habló tal, el otro propuso tal, él hizo tal y 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 tal, y luego la firma el diablo abajo, sea el presidente, diga, y firma, ¿sí? Eso es lo decretado, está en el acta de los decretos, ¿sí? Y entonces dice el Señor que cuando usted se entrega a Dios, dice que Él anula el acta de los decretos. ¿Qué hace? La rompe
¿sí? La destruye, porque usted ya es hijo de Dios, porque usted va a ser iglesia de Dios. Usted pasa allá, no va a ser juzgado por Dios, sino usted va a ser levantado por Dios. Usted va a ser limpio por Dios. Usted va a ser purificado por Dios. Sí. Mire lo hermoso de Dios, hermano. Sí, que no lo está juzgando, sino que lo está liberando, lo está libertando, le está quitando todas las acusaciones, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándonosla de en medio y clavándola en la cruz. Sí, porque es el que tiene el poder, es Jesús. Por eso dice, Jesús murió en la cruz del Calvario y ahí clavaron todas las actas de los decretos que el diablo tenía, hermano. ¿Sí? Que quiere decir el perdón de aquellos que reciben a Jesús en su vida y en su corazón. ¿Sí? Cuando murió, clavaron ahí, dice INRE, ¿sí? El acta de sus pecados. Jesús murió por sus pecados, ¿sí? Por mis pecados. Por eso cuando se congrega a Dios, cuando recibe a Dios en su corazón, y usted empieza a congregar, empieza a entrar, entiende el valor de la muerte de Jesús, ¿sí? Porque ahí le perdona sus pecados. Empieza usted una vida nueva, ¿sí? Empieza usted una vida limpia. Empieza usted a ser diferente. Empieza usted un nuevo mundo, ¿sí? No nos saque, Señor, de este mundo, sino líbranos de este mundo, dice la Escritura. Líbranos, Señor, de este mundo de pecado, de este mundo de maldad, de este mundo de corrupción, de este mundo inmoral, donde el diablo está haciendo actas, pero cuando llegan a la mano de Jesús, las destruye. ¿Sí? Le quita el peso, le quita el pecado del corazón, hermano. Sale en el nombre de Jesús. Y dejando, dice, los principados, ¿sí? Despojándolos, sacando los principados. Y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? O sea, el triunfo de Jesús fue en la cruz. Porque ahí destruyó el pecado el Señor Jesucristo. Si usted vive en pecado es porque no tiene a Cristo, ¿sí? No se ha unido al triunfo de Jesús en la cruz, que Él nos dio la libertad. Ahí nos hizo hijos de Dios, porque ahí destruye al diablo. Sí, ahí le gana el Señor en la cruz. Era necesario que Jesús muriese, ¿sí? Para llevar los pecados, para luego resucitar victorioso y decir, hijo mío, cójase de mí, cójase de la mano mía, ¿sí? Ya tiene amparo en mí, dice Dios, ya tiene ayuda en mí. Ya el enemigo no puede venir a hacer con usted cosas. No, en el nombre de Jesús. Yo estoy para defenderte. Yo estoy, ¿sí? Para cuidarte, dice Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio.
Yo les dije, Señor premia, y es un premio, ¿sí?, que nos regala Dios, dice, y nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, ofreciendo culto a los ángeles, entremetiéndose, ¿sí? Dice, por eso hay que cambiar, por eso hay que transformar, por eso hay que entender, ¿sí? Dice el Señor que no nos encuentre entremetiéndose en lo que no han visto, ¿sí? Si usted no ha visto nada, no puede usted dar testimonio de lo que usted no ha visto, ¿sí? En lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, la mente carnal lo lleva a pecar, la mente carnal lo lleva a inventar, la mente carnal le lleva a la mentira, la mente carnal lo lleva a la desgracia, y no haciéndose, ¿sí?, de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las conductas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No debe tomar solamente la cabeza, sino debe tomar todo el cuerpo, debe tomar toda la palabra de Dios, debe tomar todo el evangelio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya crecimiento en Dios. Porque si usted empieza a escoger y a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no, esto el otro, de la Escritura, y es lo que ha hecho el mundo, y es lo que han hecho las sectas, y es lo que han hecho las religiones, y es lo que han hecho los hombres, quitar y poner, ¿sí? Es como si cogieran el cuerpo de Jesús. No, ese dedo está muy largo, quitémoselo, ¿sí? Quitémosle aquí, quitémosle allí, hermano, porque Él está escogiendo cómo agradar a Dios, y a Dios no hay que escoger cómo agradarlo, hay que escoger la obediencia, hay que hacer lo que dice la Escritura, ¿sí? El no pecar, el rechazar el pecado, hermano. Es duro y es difícil porque el hombre está viciado, ¿sí? El hombre viene de un mundo viciado de pecado, pero qué mejor que Dios nos va a quitar esos vicios, hermano, ¿sí? Nos va a quitar esos vicios. Pues si habiendo muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviésemos en el mundo, os sometéis a preceptos, ¿sí? Ya los hombres ponen preceptos, ponen cosas, tales como no maneje, ni guste, ni aun toquéis, ni aun miréis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, vea, de hombres, ¿sí? Por eso es que hay tanta cosa en este mundo y la gente ya ni cree. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿sí? La carne es muy apetitosa, hermano. La carne, los deseos de la carne, ¿sí? Para hablarle del deseo de la carne es el deseo de pecar. Que a ti ya no te gusta tu esposa, le gusta el carramán de la esquina,
pero le gusta. Eso es pecado. ¿Sí? Ya no te gusta hacer oficio, porque te gusta más la cama, ¿sí? La pereza. Entonces, eso es la carne. Ya no te gustan las cosas de Dios, sino que ya usted saca tiempo para la pachanga, para la rumba, para la juerga, para las cosas deleitosas de la carne, el vicio, el trago, el pecado, drogas, bueno, en fin. Todo eso, hermano. Eso son deseos de la carne, hermano. Él no quiere se levantar a hacer nada, sino pegado con ese televisor ahí, o con ese celular, de para arriba y de para abajo, por todos lados, en los buses, en el avión, en toda parte ahí. Y uno cree que está viendo matemáticas, que está aprendiendo algo. Y la carne la tiene pegada ahí a la lascivia, la tiene pegada ahí a la pornografía, ¿sí? A las vulgaridades, a todo eso, hermano. ¿Sí? Usted ve a la mujer con el celular y dice, uy, qué importante, es una mujer muy importante. ¿Y qué está viendo? Pornografía ahí de hombres, no sé qué. El hombre lo mismo, ¿sí? Y ellas no les va a hablar y no levantan ni la cara para decirle a uno, deme esto, haga esto. No, es con ese celular ahí, diciéndole a uno que es muy importante, ¿sí? Que es importante, mirando basura del diablo, dándole deseo a la carne y al pecado, hermano. Así anda el mundo. Así anda el mundo. No se engañe, dijo el Señor. No se engañen, dice el Señor. Si habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Cuando hablamos del bautismo, que éramos nuevas creaciones, ¿sí? Que nos habíamos parado y habíamos dejado la vida pasada atrás, que habíamos muerto y que habíamos resucitado juntamente con Cristo. Sí, pues habiendo resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas del cielo, ¿sí? Buscar de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Cuando nosotros rechacemos el pecado, hermano. ¿Sí? Esto es para el pueblo cristiano, esto es para la iglesia. Sí. Verdaderamente, hermano, y hayamos aceptado a Jesús y vivamos verdaderamente para Dios, dice el Señor, seremos más que victoriosos, más que victoriosos. El mensaje va para la iglesia de Dios, pero es el mensaje de evangelización también, que va para el mundo, que tampoco conoce a Dios, que quiere conocer a Dios, que quiere conocer la salvación, ¿sí? Y que quieren ser salvos, ¿sí? ¿Cómo le conocerán si no hay quien les predique? ¿Sí? Dice el Señor. ¿Cómo conocerán la verdad si no hay quien les anuncie el reino de los cielos? No hay disculpa ante Dios. Señor, fue que nadie me predicó a Jesucristo. Fue que nadie me habló del Evangelio. Que nadie me habló la verdad. Para comprometer a Dios. Y entonces el Señor dice, fue por ignorancia, pase al reino de Dios. ¿Sí? Como si Dios fuese un hombre, como si Dios no conociese el corazón de los hombres, los sentimientos de los hombres, los pensamientos de los hombres,
Como si Dios no escudriñara y supiese. Él nos hizo y Él sabe cuántas veces respira usted profundamente y cuándo no. Él sabe todo, nuestro Dios. Por eso cada día nos superamos en Dios. Cada día nos santificamos más en Dios. Cada día el cristiano tiene que ser mejor. Mejor. Cada día el cristiano tiene que ser mejor. Porque Dios lo designó así. Dios lo designó así. Aun cuando usted no quiera ser mejor, usted tiene que ser mejor. Porque usted tiene que... Mire, hay personas que salen de Dios. Hay personas que, hermanos, se apagan. Hay personas, hermanos, que echan para atrás. Pero usted los ve luego otra vez buscando a Dios. Porque usted no se sale de ahí. Usted no se sale de Dios. Así usted quiera salirse de Dios. Dios lo saca. Porque usted pactó con Dios. Es Dios, hermano. Entonces usted dice, no, yo al Señor ¿sí? Eso no. El Señor dice, no. Usted le pone su cancercito ahí. Sí, tome mi hija, tome mi hijo. Ahí le pone su olorcito ahí. Ahí le toma su chinito ahí. Se lo enferma, se lo saca, le pone una parálisis, le pone algo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Y qué hace? El médico le dice, no hay remedio. La ciencia no puede hacer nada. Vaya a una iglesia cristiana, dicen los médicos. Los médicos formulando el evangelio, hermano, para sanarte. ¿Sí? Y si usted no para bolas, entonces, hermanito, le pone otro hijoncito. Y ya que puede hacer, eche a ver qué, ¿sí? Y cuando llega allá y empieza a escuchar a Dios, empieza a cambiar y dice, ay no, Diosita, sí. Pero les hace creer en fe. Y el que no está en Dios sufre. El que no busca a Dios sufre con sus enfermedades, sufre con su mala manera de vivir y sufre hasta que se muere y se va para el infierno. Pero Dios sí quiere salvarlos. Dios sí quiere darles vida eterna. Sí, paz, gozo, amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, hermano. Benignidad, hermano. La misión es esa, hermano. Compartir. La misión es llevar la palabra. La misión es, sí, es llevar ese evangelio, hermano. Es que la gente conozca la salvación del Señor. Porque es el trabajo que Dios nos pone a mí y a usted cuando se convierte. Es lo mismo. O sea que si yo me muero, usted queda predicando ahí. Sí. Y se muere usted, queda el otro allá predicando. Es plan de Dios, es Dios. No nos podemos salir de las manos del Señor, hermano. Créamelo, en el nombre de Jesús. Bueno, terminamos de esta manera, en el nombre de Jesús, orando, alabando, glorificando al Rey del cielo y de la tierra, diciéndole, Padre, gracias a Dios por el mensaje. Gracias, Rey de gloria, porque solamente tú eres Dios. Solamente tú eres nuestro Rey. La gloria sea para ti, Padre precioso, en esta tarde, Dios, del cielo y de la tierra. Sea mi Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, obrando, mi Rey, llenando de virtudes, Dios, llenando de su espíritu, en el nombre de Jesús, arrebatando, Dios del cielo, todo aquello que se ha perdido, en el nombre de Jesús, orientándolos en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre precioso de nuestro Dios. En el nombre grande y precioso de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, Dios. Alabado sea su nombre. Claro que sí, que bueno es nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos para siempre. Amén. Así sea. Claro que sí.
Music play mode.